Dijimos que íbamos a hablar de los carpinchos. Vamos a hacer, digamos, lo que nos aconsejaba el ministro de Ambiente, que decía no hay que banalizar el tema, lo decíamos al comienzo, porque fue una frase que replicaron mucho los medios nacionales. Y para hablar de los carpinchos, obviamente tenemos que hablar con una experta. Soledad Brandi es a quien hemos convocado para esta nota, es bióloga, extensionista universitaria en el programa de Educación Ambiental del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo y además docente. Así que, Soledad, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Saludos a todos y todas que nos están escuchando. Buenas tardes también para la producción. Bueno, queríamos hablar un poquito de los carpinchos, ¿no? Porque a partir de lo que sucedía en el Nordelta, muchos empezaron a hablar del tema, salieron defensores. Vamos a decir que son pocos los detractores de los carpinchos, solamente los del Nordelta, alguno que otro que le comieron las plantas, pero lo cierto es que creo que puso el tema sobre la mesa, esto del avance de la urbanización y de cómo ha afectado el tema a los ecosistemas. Bueno, ha puesto sobre la mesa también otros temas, esto de tenemos que avanzar con la ley de humedales, pero queríamos saber un poco más sobre la vida de los carpinchos, estos animalitos que han generado tanta presencia en los medios en general. Así es. Bueno, así respondiendo, digamos, a tu pregunta que tiene que ver con una caracterización biológica de la especie, entender de que los carpinchos pertenecen al grupo de los roedores, ¿sí? Es el roedor más grande del mundo, llega a medir una longitud de entre 1 metro a 1,30 m, pesar hasta 100 kilos, algunos individuos adultos entre 60, digamos, y 100 kilos, o sea, es decir, es un animal de gran porte. Sí. Para el grupo que representa, porque muchas veces pensar en roedores nos hace pensar en qué, en el ratón, es lo que principalmente se nos viene a la cabeza y eso sí son individuos mucho más pequeños, este es bastante más grande. Carpincho, capibara, también significa cerdo de agua y es justamente por sus hábitos. Es un individuo que pasa gran parte de su vida y mucho de sus hábitos se desarrollan en cuerpos de agua. En nuestro país, bueno, la distribución es exclusiva de América del Sur, en realidad desde América Central hacia América del Sur, llegando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Es bastante común en nuestro NEA, que es el noreste argentino, las provincias de Corrientes, Misiones, bueno, Formosa, Chaco, Santa Fe, y también la provincia de Buenos Aires, inclusive hasta el sur de la provincia. Prefiere ambientes cálidos, así que bueno, no se lo encuentra en el sur de nuestro país justamente por eso. Y siempre asociados, ahí hay uno que está tomando mate, pobre carpincho. Sí. La dieta es herbívora, comen desde pastizales, digamos, sobre tierra firme y también plantas acuáticas en el agua. Esta, digamos, vida anfibia hace de que utilice estos espacios de humedales, que vos bien dijiste recién, que también tiene vacíos legales de conservación, estos ecosistemas, en donde hay momentos del año en donde hay agua y otros momentos del año que no. Entonces esa presencia, ausencia del agua que suele regresar, va modificando también el hábitat de estos animales. Se reproducen en el agua, inclusive hasta duermen en el agua y es un espacio que ocupan también para cuidarse de sus depredadores. Tienen ciclos de vida relativamente cortos, son mamíferos que a su vez tienen periodos gestacionales muy cortos, eso es típico de los roedores, y además son muy prolíferos, es decir, que pueden tener hasta 8 crías en una sola aparición, lo que, digamos, hace que la densidad poblacional aumente y cuando no existen predadores naturales que puedan controlar digamos, el tamaño demográfico. Esto de que se los ve ahí caminando por la senda peatonal de este barrio, estos countries del Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que a su vez
no tienen ningún problema para convivir con el ser humano y, digamos, no son, digamos, tímidos o tengan algún tipo de, o sea, estos de individuos que se escapan inmediatamente con la presencia de las personas. Bueno, ellos no tienen, están bastante desinhibidos, sí, mucho más confiados. Se desplazan mucho más, con más facilidad en espacios acuáticos, tienen membranas interdigitales, vieron como las patas de los patos, digamos, que tienen membrana interdigital que les permite también nadar. Bueno, tienen este color marrón rojizo, así como café, tirando más a rojizo. Esos pelos también son, digamos, cerdas duras que permiten que puedan, digamos, permanecer mucho tiempo sumergidos y soportar también las temperaturas del agua. Y los ojos, las orejas y la nariz, ahí había una imagen que pasó hace unos minutitos, unos segunditos antes, están en línea, lo que les permite a su vez, digamos, tener su cuerpo sumergido, ahí está, y tener, digamos, la nariz afuera para respirar, los ojitos para observar si viene algún predador, que ya dijimos que puede ser un jaguarete, puma o yacaré, que a su vez son especies que también en los esteros de Liberá y en las zonas donde tienen sus hábitats naturales ya han sido demasiado amenazados hasta la extinción, claro. Entonces, al no existir ese predador natural y a su vez, en este caso, al avance urbano en su propio hábitat, que tiene que ver con esto del Nordelta, o sea, y de estos esteros y de estas zonas de ribera, en donde habitualmente, digamos, los hemos encontrado, bueno, hace que justamente la brecha que existe entre las actividades humanas y en este caso las silvestres, la de la fauna silvestre, esté cada vez más acortada, esté cada vez más angosta. Soledad, me parece que está bueno también aclarar que no son peligrosos, pero al mismo tiempo nos surge el interrogante, ¿qué va a pasar con esos carpinchos? Porque en esto que pasó y todo lo que generó esta situación de los vecinos del Nordelta que hablaban de que estaban invadidos de carpinchos, bueno, salieron los defensores de los carpinchos, pero se ha dado una solución. Digo, el tema estuvo muy presente en los medios, pero después, ¿qué pasó? ¿O cuál es la posible solución? Primero, dejar de avanzar en la urbanización, eso está claro. Pero el tema es, ¿se podrá lograr? Y la otra pregunta es, ¿qué va a suceder? Porque en realidad los carpinchos son inofensivos y el peligro para ellos es sobre todo el ser humano. Exactamente. Bueno, a modo de anécdota, también estuve viendo en los medios también el tema de la información consciente, de que digamos, estas noticias trascienden en función de diferentes intereses y pueden definitivamente, digamos, marcar la reputación, en este caso, de una especie. Contarles de que vi que, por ejemplo, uno de los countries que están ahí en el Nordelta el barrio se llama Carpincho, y hay una laguna también que también es bastante recurrida como un espacio, digamos, público, verde, etcétera, digamos, para poder hacer actividades deportivas y demás, y que también se llama la Laguna de los Carpinchos. Digamos, esta toponimia que hace referencia a los nombres que les ponemos a los lugares, muchas veces tiene que ver con cuál es la historia en realidad. Y sí, definitivamente los carpinchos estaban antes. Claro. Y bueno, y vos me decís, ¿qué va a pasar? Bueno, es justamente una intención constante la de trabajar de forma conjunta, digamos, los expertos que trabajamos en los temas ambientales junto con los tomadores de decisiones que están a cargo de las políticas ambientales y en este caso los planes de ordenamiento territorial, tener en cuenta este tipo de cosas digamos, de temas que no son menores, en donde se habla de el avance urbano, el cambio de uso del suelo. Estamos hablando de un espacio que por muchos años fue un espacio olvidado, en donde nadie tenía interés inmobiliario sobre estos espacios, que después, digamos, fue mutando en funciones de intereses, de valores paisajísticos, de vivir en un lugar más retirado. Yo estuve también haciendo un sondeo por las redes, inclusive los comentarios que hacían los mismos habitantes previamente a este
digamos, instalación en los medios de la superpoblación, accidentes, digamos, urbanos, viales, digamos, con la fauna. De hecho, ellos hablaban y decían, bueno, tenemos la ventaja de vivir en este espacio donde convivimos con la fauna silvestre, los carpinchos habitan en nuestro barrio porque nosotros no le hacemos nada, y entonces, como nosotros de alguna forma conservamos a la especie, ellos conviven, o sea, lo que ha sucedido ahora es este cambio abrupto de la reputación de una especie que puede llegar a causarle, digamos, en este caso, más perjuicio del que ya le hemos causado con haber modificado el uso del suelo, haber invadido su hábitat con infraestructura urbana, haber elevado las tierras que ellos ocupaban y, digamos, cambiado desde la topografía hasta, digamos, la vegetación, la dinámica de los cursos de agua, etcétera. Entonces, la solución es pensar en la coexistencia, es pensar en que podemos de alguna forma convivir. También estuve escuchando expertos, digamos, de biólogos veterinarios que trabajan ahí en Buenos Aires, que bueno, también se les menciona a los ambientalistas, y ahí es donde de nuevo esta brecha entre si los ambientalistas, digamos, son otros, digamos, a los que tenemos que escuchar, o son extremistas y están pidiendo de que se vayan los del Nordelta a vivir otro lado y que vuelva a ser todo como era antes, que eso sabemos que también es imposible. Entonces, bueno, este veterinario decía armar corredores biológicos, o sea, respetar espacios de tipo cruzafaunas, que son infraestructuras urbano-ambientales, urbano-biológicas, digamos, de manejo de la especie, estrategias de manejo de la especie, en donde se logran como herramientas válidas para la coexistencia. Es lo que yo considero, digamos, desde mi punto de vista profesional, y al mismo tiempo, digamos, sin el mensaje extremista de decir volvamos a dejar todo como estaba antes, porque sabemos que eso es imposible. 40.000 personas viven en 1.600 hectáreas del Nordelta, algo que quizá, hace 30, 40 años atrás era impensado, y eran tierras olvidadas, que no tenían valor inmobiliario, que de repente fueron cambiando. Y bueno, no hacer lo mismo con la reputación de los carpinchos, que son parte de la fauna silvestre, que se están proliferando porque no tienen, digamos, un carnívoro por encima que pueda controlar esa natalidad. Digamos, hemos modificado desde la cadena trófica hasta su hábitat, así que nos queda pensar en cuáles pueden ser las herramientas para la coexistencia, que tiene que ver con el manejo sostenible de la especie, para que, bueno, no ocurran más este tipo de accidentes o de daños materiales, porque además los daños pueden ser mucho mayores, como por ejemplo tiene que ver con la zoonosis, que son, digamos, las enfermedades que se transmiten de animales a personas. Que justamente, digamos, estamos en una pandemia que también es una pandemia de origen zoonótica, o sea, es un virus que saltó, digamos, a la especie humana, y nosotros no tenemos un sistema inmunitario, digamos, que pueda responder a ese tipo de infección. Tal cual. O sea que lo mejor sería coexistir, porque en algún momento se hablaba de traslado, ¿no? Y entendemos que el otro día también hablábamos con una especialista y nos decía, bueno, está en su genética volver, por más que sean trasladados, es muy probable que se lo pueda trasladar a un lugar también donde puedan estar, pero también hay una posibilidad de que vuelvan. Digo, la coexistencia con el respeto, y creo que sería lo mejor. Ni traslado, ni como decías vos, es imposible que se vaya la gente porque ya está, pero coexistir de la mejor manera. Calculo que es por donde irán a trabajar, ¿no? Ojalá, porque bueno, sin duda no es una tarea fácil. Ahí es donde hay que trabajar mucho sobre las características biológicas y sobre eso, digamos, diseñar un plan de manejo para que no haya perjuicio para las personas que viven en el lugar, y tampoco para la especie, digamos, para que siga, digamos, siendo otro problema más para su supervivencia.
Bueno, Soledad, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Queríamos, por supuesto, tener la voz de una experta en este caso, así es que muchas gracias. Ojalá que vayamos por ese camino por el bien de ellos, ¿no? Que son inofensivos, que no son agresivos y que lo único que quieren es estar tranquilos y vivir como ellos quieren, ¿no? De una, sí, también, Claudia, y pensar de que, a ver, bueno, ¿cuál podría ser el ejemplo análogo de nuestra provincia? Y bueno, los zorros es un ejemplo también. Claro. Por ejemplo, los zorros es otra especie que tampoco tiene problema para convivir con el ser humano y están inmersos en nuestra trama urbana porque la trama urbana fue avanzando hacia las fronteras de hábitats naturales de ellos. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos? Hay un zorro en un barrio privado, lo trasladamos, o sea, es lo primero que sale, digamos, y hay que, digamos, de alguna forma, porque pensar de que los carpinchos están en el Nordelta no es un problema de mendocinos y mendocinas, sí tenemos aquí, digamos, otros análogos y ejemplos como para responder y para atender. Sin duda. Muchas gracias. Un abrazo grande para vos, Soledad. Hasta la próxima. Saludos y gracias a todos y todas. Adiós. Adiós. Soledad Brandi, bióloga y extensionista universitaria en el programa de educación ambiental del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Cuyo y docente. Bueno, creo que quedó claro. Veremos cómo las autoridades trabajan en este tema, porque si bien tal vez hoy no están tanto en los medios, sí están en el Nordelta. Y bueno, habrá que solucionar y que sea lo mejor, sobre todo para los carpinchos.